Saludos estimados estudiantes, en la clase de hoy, continuando con la fisiología cardiovascular, hablaremos del control del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo tiene dos mecanismos grandes, principales de control, que sería el control extrínseco y el control intrínseco. En el control extrínseco tenemos un componente neuronal y un componente hormonal. Entre los mecanismos de control intrínseco, entonces, tenemos las necesidades metabólicas de los tejidos que van a ejercer un control sobre el flujo sanguíneo y la producción de sustancias paracrinas en determinados tejidos. Estos mecanismos de control predominan en órganos vitales. ¿Y por qué? Por ejemplo, un órgano vital es el corazón. Su miocardio debe tener la capacidad de ajustar el flujo sanguíneo según sus necesidades, sobre todo sus necesidades metabólicas. Entonces, él no debe depender de factores externos o de mecanismos de control externos, sino de la información que se reciba en ese mismo miocardio. Entonces, que esa información va a controlar directamente el flujo sanguíneo. Ese control intrínseco tiene un componente metabólico, y es que dependiendo de las necesidades metabólicas del tejido, entonces se va a regular ese flujo sanguíneo. Por ejemplo, en un tejido donde aumenta la actividad metabólica, obviamente va a aumentar la cantidad de CO2, adenosina, ácido láctico y potasio. Son desechos metabólicos. La adenosina proviene de la degradación del AMP cíclico. Entonces, cuando se acumulan esos desechos metabólicos, entonces se va a producir una vasodilatación arteriolar. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo y favorecer la retirada de estos desechos y el aporte de nutrientes necesarios y oxígeno para continuar con su metabolismo, con su actividad. En el caso de los pulmones, quien estimula la vasodilatación es el aumento de oxígeno disponible. Entonces, el aumento de oxígeno va a producir una vasodilatación que va a aumentar el flujo sanguíneo. Entonces, hay un aumento de oxígeno, ahí se produce la vasodilatación y, por supuesto, aumenta la cantidad de oxígeno que puede difundir del espacio alveolar hacia la sangre. Existe una condición que se llama hiperemia reactiva. Esta situación ocurre cuando nosotros presionamos, por ejemplo, un tejido impidiendo el flujo sanguíneo en él por un tiempo determinado. Por ejemplo, 1 minuto, presionamos durante 1 minuto la piel. Durante ese tiempo que el tejido se ve suprimido de ese flujo sanguíneo, van a aumentar los desechos metabólicos, ¿sí? El CO2, la adenosina, el ácido láctico y el ion potasio. Entonces, cuando se reactive la circulación, ellos van a actuar como vasodilatadores porque va a aumentar, ¿verdad?, la cantidad de desechos metabólicos, ¿sí?, que ellos son vasodilatadores, como lo vimos anteriormente. Entonces, esa vasodilatación va a favorecer el aumento del flujo sanguíneo y la retirada rápida de esos desechos metabólicos. Una vez que esos desechos metabólicos sean retirados y se equilibren a lo normal, entonces se produce vasoconstricción para llevar ese flujo sanguíneo a un nivel normal, como lo que vemos aquí a la derecha. Entonces, en esta gráfica inferior vemos cómo se suprime, ¿verdad?, el flujo sanguíneo, y una vez que se restituye hay un aumento de ese flujo, y a medida que se van retirando los desechos metabólicos, el flujo sanguíneo vuelve a la normalidad.
el flujo sanguíneo entonces puede ser autorregulado, ¿verdad? Dependiendo del metabolismo del tejido. Entonces está muy ligado al control metabólico. Veamos, un aumento de la presión de perfusión, ¿sí? La presión sanguínea, produce un aumento del flujo y ese aumento del flujo va a retirar mucho más rápido los desechos metabólicos, ¿sí? Aumenta, y de paso aumenta la cantidad de oxígeno tisular. Ese cambio produce una vasoconstricción para disminuir entonces el flujo sanguíneo. Entonces esa disminución de del flujo sanguíneo va a producir un aumento nuevamente de los desechos metabólicos y va a disminuir el oxígeno tisular, y lo que se va a producir a continuación es una vasodilatación. Entonces, el calibre de los vasos se adapta a las necesidades metabólicas de los tejidos. Si aumentan los desechos metabólicos, se produce una vasodilatación, ¿sí? Para que sean retirados, y una vez que son retirados, entonces se produce una vasoconstricción. Y aquí lo vemos en estas dos figuras. Observamos que un aumento de la tasa metabólica del tejido aumenta el consumo de oxígeno. Por supuesto, aumenta la liberación de esos desechos metabólicos. Eso lo que lleva como consecuencia una disminución de la concentración de oxígeno, y entonces se concentran las sustancias vasodilatadoras, que son esos desechos metabólicos. Entonces eso disminuye el tono del esfínter precapilar, disminuye la resistencia arteriolar, aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? Aumenta el número de capilares abiertos, aumenta el área de la superficie total capilar y disminuye la distancia de difusión de los nutrientes y el oxígeno. Entonces la consecuencia es un aumento del suministro de oxígeno y un aumento de la retirada de vasodilatadores. Entonces, cuando ya esos vasodilatadores disminuyen, crea un efecto negativo sobre la vasodilatación. Veámoslo en este otro ejemplo. Aumento de la presión arterial, pero sin cambios en la tasa metabólica. O sea, el metabolismo del tejido está igual, solo que aumentó la presión sanguínea. Entonces, eso automáticamente aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el suministro de oxígeno, aumenta la retirada de vasodilatadores, que son los desechos metabólicos, aumenta la concentración de oxígeno en el tejido, disminuye la concentración de vasodilatadores, entonces se produce una vasoconstricción arteriolar, aumentando la resistencia vascular. Y entonces, después que ocurre esto, se van a comenzar a acumular otra vez los desechos metabólicos, va a disminuir el oxígeno, y entonces va a haber una vasodilatación nuevamente. El control local, dependiente de las sustancias paracrinas, entonces involucra una serie de sustancias que están producidas en los tejidos que rodean los vasos sanguíneos o en las propias células endoteliales. Entonces, hay sustancias producidas por las células endoteliales como la endotelina, prostaciclina y el óxido nítrico. Entre las sustancias que son producidas por los tejidos circundantes está la histamina, el tromboxano A2 y la bradicinina. Histamina y bradicinina producidas en los tejidos, la histamina principalmente en los mastocitos y el tromboxano A2 en las plaquetas. ¿Sí? La bradicinina está desencadenada por una reacción enzimática estimulada por las células endoteliales. Entonces, cuando hay una alteración hemodinámica, puede ser un aumento de la presión arterial y que eventualmente pueda producir un daño endotelial, entonces estimula la liberación de endotelina. Esa endotelina produce vasoconstricción a nivel de los tejidos.
una hipoxia, una isquemia o cualquier alteración hemodinámica produce la liberación de prostaciclina. Y esa prostaciclina va a producir una vasodilatación. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo a los tejidos afectados. Un aumento de la velocidad del flujo, ¿sí?, libera acetilcolina. Esa acetilcolina actúa sobre unos receptores que se encuentran en las células endoteliales y van a hacer que estas células liberen óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Entonces, en resumen, de las sustancias que se originan en las células endoteliales, la endotelina produce vasoconstricción y está dada por alteraciones hemodinámicas, daño endotelial, generalmente por hipertensión. Pero en el caso de hipoxia, isquemia, donde disminuye el flujo sanguíneo, entonces se va a producir prostaciclina, que produce una vasodilatación y entonces un aumento del flujo sanguíneo en los tejidos. Y por otro lado, pues la velocidad del flujo, los cambios en la velocidad del flujo sanguíneo liberan acetilcolina, que hace que las células endoteliales liberen óxido nítrico y produzcan una vasodilatación. Entonces aquí tenemos las células endoteliales que liberan prostaciclina. Esa prostaciclina es producida a partir del ácido araquidónico que está en la membrana celular. La endotelina, que produce, también es liberada por las células endoteliales y produce vasoconstricción y proliferación de vasos sanguíneos. Y el óxido nítrico, estimulado por la acetilcolina sobre las células endoteliales, entonces produce una vasodilatación y una antiproliferación. En el caso de la prostaciclina, esta prostaciclina, como es una vasodilatadora, pues disminuye el calcio intracelular. Ese es su mecanismo para producir la vasodilatación. El tromboxano A2, liberado por las plaquetas, es liberado por estas estructuras debido o en presencia de un daño vascular. Entonces ocurre el daño vascular, las plaquetas liberan tromboxano A2, ese tromboxano A2 produce vasoconstricción. Y esto tiene sentido porque las plaquetas se activan cuando hay un daño vascular y ese daño vascular generalmente está asociado a una herida y una herida representa un riesgo de pérdida de sangre. Entonces, esas plaquetas, al activarse en presencia del colágeno de la pared arterial, liberan estos tromboxanos que producen vasoconstricción como una reacción inicial para proteger el tejido de una pérdida importante de sangre. Entonces vemos que el ácido araquidónico que se encuentra en la membrana es transformado gracias a una cascada de reacciones que involucran las ciclooxigenasas, va a pasar a transformarse en tromboxano a nivel de las placas. La histamina, que es producida en los tejidos circundantes por los mastocitos, entonces es liberada en caso de inflamación. Entonces los mastocitos, al recibir la estimulación adecuada, pues van a liberar histamina para producir una vasodilatación. El objetivo de esto es aumentar la cantidad de sangre que llega a un tejido en un caso dado que se produzca un proceso inflamatorio. Estos procesos inflamatorios generalmente involucran algún agente infeccioso. Entonces, esa vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular va a permitir la llegada de células de defensa que puedan controlar esa condición patológica. La bradicinina, igual que la histamina,
es una sustancia vasoactiva que produce vasodilatación. Entonces, en presencia de daño vascular y daño tisular, se libera esta bradicinina, se produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos. Esta bradicinina es producida por la enzima proteolítica calicreína. Esta calicreína actúa sobre la alfa-2 globulina para producir calidina, y esta calidina, gracias a enzimas tisulares, pasa a ser bradicinina, a transformarse en bradicinina. Esa bradicinina duró pocos minutos y es una sustancia, como les dije, vasoactiva, que aumenta el calibre de los vasos, o sea, produce una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular, para permitir entonces la llegada de tanto células de defensa como inmunoglobulinas. Entonces, ya que conocemos los mecanismos de control local del flujo sanguíneo, podemos hablar que la compresión de los vasos sanguíneos va a alterar el flujo, ¿sí? Va a disminuirlo o suprimirlo por un tiempo dado, y esa supresión causa isquemia y acúmulo de desechos metabólicos, ¿sí? Causa disminución del aporte de oxígeno, de nutrientes, se acumulan desechos metabólicos que ya hemos mencionado, como la adenosina, el ácido láctico, el ion potasio, el CO2. Entonces, dependiendo del tiempo que perdure esa compresión, va a ser el daño. Sí, puede ser simplemente una isquemia, pero puede llegar más allá como a una necrosis. En este caso que vemos aquí a la derecha, se produjo una úlcera por decúbito. Entonces, un paciente que posiblemente tuvo un daño neurológico y permaneció mucho tiempo postrado. Entonces, los sitios donde están ubicadas las eminencias óseas más grandes, pues la piel es sometida a mayor presión y supresión o disminución del flujo sanguíneo a ese nivel, que termina por la necrosis de los tejidos. De las compresiones que ocurren normalmente en los vasos sanguíneos del cuerpo, es muy importante conocer la del miocardio. Si se fijan, cuando hablamos de otros tejidos que no sean el miocardio, durante la sístole hay un aumento del flujo sanguíneo. En el miocardio es lo contrario, porque en la sístole el músculo se contrae y comprime los vasos sanguíneos de su pared, que serían las ramas de las arterias coronarias. Esa presión, esa compresión es mayor en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque la presión que debe ejercer el ventrículo izquierdo es muchísimo mayor que la del derecho. Recuerden que la presión en la arteria pulmonar es mucho menor que la presión en la aorta. Entonces, la fuerza que tiene que hacer el ventrículo derecho es muchísimo menor. Entonces, ese efecto de compresión es mucho más importante en el ventrículo izquierdo, en las ramas de la coronaria izquierda. Entonces, si nos fijamos, en sístole el flujo sanguíneo es muy poco, muy escaso, y en la diástole, cuando se relajan esos ventrículos, entonces el flujo sanguíneo aumenta. Entonces, este sería un ejemplo de la compresión de los vasos sanguíneos que ocurre normalmente. Entonces, estas ramas de la arteria coronaria izquierda son más susceptibles a sufrir isquemia debido a la mayor fuerza que ejerce el ventrículo izquierdo. De hecho, cuando se produce hipertrofia cardíaca, y esa hipertrofia cardíaca es mucho mayor en el ventrículo izquierdo, llega un momento que el flujo sanguíneo coronario no es suficiente para suplir las necesidades metabólicas del miocardio, y entonces se producen las isquemias. Entonces, si nos fijamos en la gráfica de la derecha, tenemos en la primera los cambios en la presión arterial durante la sístole y la diástole. Entonces, si se fijan, la presión en la aorta aumenta en sístole hasta 120 y luego baja en diástole hasta 80. En
en la coronaria izquierda, ¿verdad? Que sería hacia el ventrículo izquierdo, durante la sístole ventricular, entonces el flujo sanguíneo baja muchísimo y aumenta durante la diástole. En el ventrículo derecho ocurre muy parecido a lo que ocurre en la aorta, ¿sí? El flujo sanguíneo aumenta en sístole, aunque no mucho, y se mantiene un poco en la diástole. Donde se ve más afectado entonces es en el ventrículo izquierdo. En los pulmones hay algo importante también que debemos conocer, sobre todo si vamos a trabajar con anestesia, con anestesiología. Entonces, fíjense, el aumento de la presión dentro de los alvéolos, cuando es superior a los 10 milímetros de mercurio, me comprime los vasos alveolares. Si comprime los vasos alveolares, como vemos aquí, fíjense, este es un vaso normal y un vaso comprimido, va a pasar muchísimo menos sangre por los pulmones. Entonces, esa disminución del flujo sanguíneo a nivel de los pulmones se traduce en una disminución del volumen sistólico en el lado izquierdo del corazón. Claro, pasa menos sangre por los pulmones, llega menos sangre al atrio izquierdo, menos sangre al ventrículo izquierdo y un menor volumen sistólico. Entonces, cuando nosotros estamos monitorizando la anestesia de un paciente y en determinado momento el paciente presenta apnea y debemos dar respiración asistida, debemos tener cuidado que cuando hagamos presión para ventilar, esa presión no exceda los 10 milímetros de mercurio, porque si no lo que estamos haciendo directamente es disminuir el gasto cardíaco y si el paciente estaba hipotenso va a empeorar mucho más y podemos causar un paro cardíaco por hipoxia. El flujo sanguíneo tiene un control local también a largo plazo. Entonces vamos a ver quiénes lo afectan. La presión arterial, el metabolismo del tejido y la oxigenación. El resultado final de estos factores que lo afectan es una angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Un ejemplo, en un experimento se trabajó con unos ratones a los cuales se les realizó un ejercicio intenso en uno de los miembros pelvianos durante un tiempo determinado y en el miembro opuesto no, ¿sí? Se hizo con estimulación eléctrica. Entonces, después de un tiempo, se realizaron cortes histológicos de la musculatura de ambos miembros y se observó cómo la cantidad de vasos sanguíneos presentes en el músculo estimulado fue mucho mayor. Entonces, todos esos factores que afecten de manera crónica un tejido van a producir un efecto angiogénico, una estimulación de la producción de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, la angiogénesis ocurre cuando un tejido sufre isquemia, ¿sí? Sufre una interrupción, una disminución del flujo sanguíneo, cuando un tejido crece rápidamente, y esto es muy importante en el caso de los tumores. ¿Por qué? Porque los tumores crecen rápido y entonces aumenta la necesidad metabólica de ese tejido y se debe estimular la formación de nuevos vasos porque si no simplemente el tejido muere por hipoxia. ¿Por qué? Porque las células al aumentar en número se alejan mucho más de los vasos sanguíneos y no son capaces de recibir la nutrición y el oxígeno adecuado. Y también ocurre cuando el tejido aumenta su metabolismo, como en el caso que les mencioné anteriormente de los ratoncitos. Entonces, existen sustancias que son las que van a estimular esta formación nueva de vasos sanguíneos, que son los factores angiogénicos. Hay numerosos factores angiogénicos, de los cuales los más nombrados, los más importantes son el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, VEGF,
el factor de crecimiento de fibroblastos y la angiogenina. Entonces, estas sustancias van a estimular un proceso de transformación a nivel vascular que va a estimular la hidrólisis de la membrana basal de los capilares, la migración y proliferación de células endoteliales para formar finalmente una estructura tubular que a futuro va a actuar como un vaso sanguíneo. De ello, pues la angiogenina es un polipéptido producido por células endoteliales, células tumorales, componentes de la matriz extracelular del tejido circundante y es producido también por los macrófagos. ¿Qué es lo que hace? En resumidas cuentas, la angiogenina promueve la cascada proteolítica en células endoteliales y membrana basal. Entonces, se va a producir una hidrólisis de la membrana basal, se van a mover esas células endoteliales y ellas van a proliferar y migrar para formar el nuevo vaso, que va a estar conectado al vaso que le dio origen o al vaso de donde provienen esas células endoteliales. Entonces, por ejemplo, esta gráfica ilustra más que todo lo que ocurre en los tumores, ¿sí? Tenemos unas células tumorales, pero también puede ser la matriz extracelular, las mismas células endoteliales y los macrófagos, que van a liberar los factores que ya mencionamos. Aquí está uno adicional que no habíamos mencionado, que es la interleuquina 2. Esos factores van a promover la angiogénesis, ¿sí? Sin embargo, hay factores que son inhibidores como la trombospondina, angiostatina, inhibidores tisulares de metaloproteasas, que lo que van a hacer es mantener el equilibrio con los activadores. Cuando se produce el desequilibrio entre estos dos grupos de factores, entonces ¿qué ocurre? La angiogénesis. El control extrínseco del flujo sanguíneo tiene una parte o un componente neurohumoral. Eso quiere decir que tiene una parte representada por el sistema nervioso autónomo con sus dos divisiones, simpática y parasimpática, y tiene una parte humoral representada por hormonas que intervienen en la regulación de la presión sanguínea. Este mecanismo de control predomina en órganos no críticos. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos órganos que no son esenciales para la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, ocurre una hemorragia, este mecanismo produce una vasoconstricción en los órganos que no son vitales, por ejemplo, riñones, intestino, estómago, vaso, hígado y el músculo esquelético siempre y cuando estén en reposo. Entonces, esa vasoconstricción trata de compensar ese descenso de la presión arterial y garantiza el flujo sanguíneo a órganos críticos o vitales como el corazón, el cerebro y los pulmones para el intercambio gaseoso. Estos mecanismos de control principalmente lo que hacen es ajustar la frecuencia cardíaca y ajustar el gasto cardíaco. Entonces, si ocurre una hipotensión, la frecuencia cardíaca aumentará y el gasto cardíaco también, disminuyendo el tiempo de sístole para permitir un mayor llenado de los ventrículos y aumentar el gasto cardíaco. Por lo general, el mecanismo de control extrínseco en su componente neurohumoral afecta directamente a los miocardiocitos y el control sobre las coronarias es más que todo de tipo local. Entonces, los mecanismos de control extrínseco aumentan la frecuencia cardíaca en los casos que se requiera. Esto hace que aumente la tasa metabólica porque las células, los miocardiocitos, van a necesitar una mayor cantidad de energía y oxígeno para poder realizar el trabajo. Eso activa mecanismos de control local, por supuesto, porque se están produciendo más desechos metabólicos y al final lo que produce es una vasodilatación y un aumento del flujo sanguíneo. Existen 4 mecanismos principales de control
que son el reflejo baroreceptor, el reflejo receptor del volumen auricular, y dos mecanismos que tienen mucho que ver con el componente psicológico, que es la reacción de defensa-alarma, mejor conocida como el reflejo de lucha o huida, y el síncope vasovagal, o mejor conocido en los animales como la reacción de hacerse el muerto, como un mecanismo de defensa ante una agresión. Hablemos un poco entonces de lo que es la influencia del sistema nervioso autónomo sobre el flujo sanguíneo. Recordemos que el sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones, la simpática y la parasimpática. Aquí en la diapositiva la división simpática sería esta. Recuerden que se origina de la médula espinal, torácica y lumbar. De allí salen las neuronas preganglionares que hacen sinapsis en la cadena ganglionar simpática. De esa cadena ganglionar simpática salen las neuronas postganglionares que van a los diferentes órganos y especialmente en este caso pues a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, no solo a las vísceras sino a todo el cuerpo. El sistema nervioso autónomo parasimpático tiene un componente de origen craneal a través de los nervios pares craneales 3, 7, 9 y 10, que son oculomotor, facial, glosofaringio y vago, que el vago es el que produce la mayor distribución de fibras parasimpáticas en el cuerpo, va desde su origen a nivel de la médula oblongada hasta el nivel del colon transverso. El otro componente del sistema nervioso autónomo parasimpático sería la porción sacra de la médula espinal de los segmentos sacros 1, 2 y 3. De allí salen las fibras parasimpáticas para distribuirse en la parte caudal del abdomen y cavidad pélvica. Cada una de estas porciones del sistema nervioso autónomo tiene neurotransmisores. Si recordamos las clases del sistema nervioso de fisiología 1, entonces el sistema nervioso autónomo simpático tiene neuronas postganglionares que llegan a los órganos efectores y que liberan como neurotransmisores la norepinefrina, y existe un neurotransmisor que es la epinefrina, pero que no la liberan esas neuronas postganglionares, sino que se produce en la médula adrenal. ¿Cómo alcanzan los órganos efectores? A través de la circulación sanguínea. El sistema nervioso autónomo parasimpático, por su parte, libera acetilcolina en sus neuronas postganglionares, o sea, a nivel de los órganos efectores. Hay un detalle muy particular que yo se los comenté en la clase de fisiología 1, y es que el sistema nervioso autónomo simpático tiene unas neuronas postganglionares que no son noradrenérgicas, sino que son colinérgicas. Entonces tienen un efecto opuesto a lo que se esperaría en la periferia. Entonces esas neuronas colinérgicas, cuando se da una descarga simpática, van a producir una vasodilatación, y esas neuronas se encuentran en los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos. Y esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque cuando se da la reacción de lucha o huida, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca, hay vasoconstricción periférica, se redistribuye el flujo sanguíneo en los órganos críticos y en los no críticos hay vasoconstricción. Y uno de los órganos importantes en ese momento son los músculos esqueléticos, que van a aumentar su metabolismo y su actividad para permitirnos huir o luchar. Entonces en ellos se debe dar una vasodilatación, y ahí es donde se están estimulando esas neuronas colinérgicas del simpático. Entonces esa reacción es estimulada por el simpático, aun cuando lo que está produciendo es una vasodilatación. El sistema nervioso autónomo simpático tiene dos tipos de receptores.
los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos. Están distribuidos en diferentes órganos, lo vamos a ver más adelante. En el parasimpático, los receptores son muscarínicos. En el caso de los órganos efectores, MIU2 y MIU3 son los más comunes, y nicotínicos en las neuronas preganglionares. Lo que nos interesan ahorita son los que están en los órganos efectores, alfa-adrenérgico y beta-adrenérgico para el simpático y muscarínicos para el parasimpático. Entonces, hablemos de los receptores alfa-adrenérgicos. Estos receptores se encuentran en el músculo liso arteriolar, en las vísceras y en el músculo liso de venas abdominales. Fíjense, ¿por qué en las venas abdominales? Pues casualmente, recuerden que cuando hablamos de las venas, yo les decía que las venas son reservorios de sangre. Entonces, en el abdomen hay venas que son grandes, como la porta, como la cava caudal. Cuando ocurre una hipotensión y se activa el sistema nervioso autónomo simpático, se busca es aumentar la presión sanguínea para llevarla a lo normal, ¿sí? Entonces, la venoconstricción, ¿verdad? La vasoconstricción de esas venas abdominales favorece el aumento de la presión sanguínea. De hecho, en fisiología humana se menciona un reflejo de contracción de la musculatura abdominal buscando aumentar la presión sanguínea. Recuerden que todo lo que cause un aumento de presión a nivel abdominal va a influir directamente sobre la presión arterial. Entonces, esos receptores alfa-adrenérgicos, cuando son estimulados, me van a producir una vasoconstricción que va a reducir el flujo sanguíneo en esos órganos no críticos y un aumento de la resistencia vascular. Entonces esto directamente, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a producir un aumento de la presión arterial. Los otros receptores son los beta-adrenérgicos. Estos receptores beta-adrenérgicos se encuentran en los cardiomiocitos, en los nodos sinoatrial y atrioventricular del sistema eléctrico del corazón y también en las arteriolas, pero en las arteriolas coronarias y en el músculo esquelético. Entonces, veamos, cuando estos receptores beta-adrenérgicos son estimulados por la noradrenalina o por la adrenalina o epinefrina, van a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del gasto cardíaco y por supuesto un aumento del volumen sistólico. ¿Por qué aumenta el volumen sistólico? Porque, como ven aquí abajo, disminuye la duración de la sístole. Si disminuye la sístole, disminuye el tiempo que consume o que permanece el ventrículo eyectando la sangre. Entonces, va a tener más tiempo para relajarse y va a llenarse mucho más, y eso al final va a repercutir en un aumento del gasto cardíaco. Fíjense que produce un aumento de la conducción de los nodos sinoatrial y atrioventricular. Si se aumenta la conducción, se aumenta la velocidad, ¿verdad?, a la que se conduce el impulso nervioso, eso automáticamente va a aumentar la frecuencia cardíaca. Otro efecto importante, aumento de la contractilidad del miocardio, va a tener mayor fuerza de eyección. Y algo muy importante, esto que ven aquí, fíjense, sale la palabra vasodilatación, pero en las arterias coronarias y en el músculo esquelético. ¿Quiénes necesitan mayor llegada de nutrientes, mayor llegada de energía, de oxígeno? En ese momento, los cardiomiocitos, entonces para que les lleguen más nutrientes y más oxígeno, se necesita una vasodilatación de las arterias coronarias y sus ramas. Y en el músculo esquelético se necesita, como les dije anteriormente, vasodilatación para que el músculo tenga todo lo que necesita para que podamos salir corriendo. ¿Sí? Eso en el caso del ejercicio o del reflejo de lucha o huida o reacción de lucha o huida. Pero si por el contrario es un paciente anestesiado,
o en un paciente que tiene una hemorragia, entonces el músculo esquelético no está trabajando y entonces en él se va a producir es una vasoconstricción, y en las coronarias sí siempre se va a producir es una vasodilatación para favorecer el aporte sanguíneo al miocardio. Algo importante, estos receptores beta-adrenérgicos no reciben inervación simpática, sino que la estimulación es vía sanguínea, o sea, la epinefrina y norepinefrina que llegan a estos receptores vienen por vía sanguínea y generalmente el origen de ellas es la médula adrenal. Cuando hay una estimulación simpática fuerte, grande, importante, entonces la médula adrenal se activa y libera estas dos hormonas. Los receptores muscarínicos se encuentran en los cardiomiocitos y en las arteriolas, y de las arteriolas se encuentran en las coronarias, en las arteriolas de los genitales, que están muy relacionadas con la función de erección, y en el músculo esquelético. Y en este músculo esquelético, recuerden que estos receptores son estimulados por neuronas postganglionares simpáticas, no parasimpáticas. Entonces, ¿cuál es el efecto de la estimulación de estos receptores? Entonces, disminución de repolarización del nodo sinoatrial. ¿Qué quiere decir? Que va a disminuir la actividad de las células marcapasos. Si disminuye su actividad, aumenta el intervalo entre un ciclo cardíaco y otro y por lo tanto se disminuye la frecuencia cardíaca. Una disminución del nodo atrioventricular. Entonces, aumenta el intervalo PQ, entonces aumenta el tiempo entre la contracción auricular o sístole auricular y sístole ventricular y eso automáticamente disminuye la frecuencia cardíaca. Además de esto, estos receptores muscarínicos en los vasos sanguíneos producen vasodilatación. Entonces, los receptores muscarínicos, como les decía, producen vasodilatación, se encuentran en las arteriolas coronarias y genitales. En el músculo esquelético, los receptores muscarínicos son inervados por neuronas colinérgicas postganglionares simpáticas. Esto es un resumen de lo que ya dijimos. Entonces, de la influencia que tiene ese sistema nervioso autónomo sobre la parte vascular, sobre el flujo sanguíneo, tenemos tres efectos más importantes, que serían la vasoconstricción alfa-adrenérgica en todos los tejidos. Esta es una de las más importantes, ¿sí? Porque permite de manera selectiva reconducir el flujo sanguíneo hacia los sitios donde es más importante en ese momento que se reciba un buen aporte sanguíneo y que sea adecuado a las necesidades metabólicas de esos tejidos. La excitación beta-adrenérgica del miocardio, que aumenta la frecuencia cardíaca, por supuesto. Si nosotros producimos una vasoconstricción periférica, pero no producimos un aumento de la frecuencia cardíaca, esa vasoconstricción periférica no va a ser eficiente. Tiene que haber una combinación de los dos efectos. Y por último, la inhibición muscarínica del miocardio. Esta inhibición muscarínica disminuye la frecuencia cardíaca, sería la acción del parasimpático sobre el miocardio para disminuir la frecuencia cardíaca en determinadas ocasiones. Entonces, en un individuo en reposo, todo esto actúa en conjunto para mantener estable la presión arterial y mantener un adecuado flujo sanguíneo o aporte sanguíneo a todos los tejidos. Cuando se alteran o se desequilibran y tratan de buscar nuevamente ese equilibrio, cuando hay una alteración como una hemorragia, cuando hay una amenaza para la vida y que el individuo debe reaccionar, y también durante el sueño también se producen cambios importantes como la activación del parasimpático para disminuir la frecuencia cardíaca.
Entre los mecanismos de control extrínsecos está el reflejo baroreceptor. Este reflejo monitoriza la presión arterial. Este es uno de los mecanismos que le dan la alarma o le dan la información al sistema nervioso autónomo para que corrija la presión arterial en determinadas situaciones, ¿sí? O mejor dicho, él trabaja de manera continua y es muy importante en el momento en que las condiciones cambien, ¿sí? Como por ejemplo en una hemorragia. Entonces, tal como el nombre del reflejo lo indica, pues está compuesto por fibras nerviosas especializadas que son baroreceptoras, o sea, son receptores de estiramiento. Se encuentran ubicados en sitios específicos arteriales y monitorizan la distensión de la arteria, ¿sí? Entonces, en caso de que la presión arterial aumente, distiende las paredes de los vasos y esa señal es captada por estos baroreceptores. Pero ellos no están en todas partes, ellos se encuentran en sitios específicos. Entonces, hay baroreceptores a nivel del arco aórtico, que es la aorta ascendente, esa porción de la aorta que apenas sale del ventrículo izquierdo, y a nivel del seno carotidio, que es el sitio donde se bifurca la carótida común en carótida externa y carótida interna, así como lo vemos aquí en la imagen de la derecha. Esto que está aquí sería el seno carotidio. Es muy distinto a lo que se conoce como cuerpo carotidio, que vamos a ver más adelante. Cuando estos baroreceptores son estimulados, ¿verdad?, por una distensión de estos vasos, entonces el impulso nervioso que se genera allí, en ambos, va a viajar por dos nervios principales. Los impulsos que se generan en el arco aórtico van a viajar a través del nervio vago, como lo vemos en la imagen, ¿sí? Esto sería el arco aórtico y los impulsos nerviosos viajan a través del nervio vago hasta el tronco encefálico. Y los impulsos nerviosos que se generan en los senos carotidios van a viajar a través del nervio glosofaríngeo para ir también al tronco encefálico, específicamente a la médula oblongada. Cuando se produce el estiramiento, cada vez que ocurre la sístole ventricular, se emiten impulsos nerviosos o potenciales de acción que salen por esas fibras nerviosas hasta el tronco encefálico. Entonces, estos impulsos nerviosos van a variar dependiendo de la presión arterial. Cuando la presión arterial es normal, su número tiene un número determinado de impulsos nerviosos que salen. Cuando la presión arterial baja, entonces el número y frecuencia de esos impulsos nerviosos va a ser menor. Y cuando la presión arterial sube por encima de lo normal, entonces el número y frecuencia de esos impulsos nerviosos va a ser mayor. Entonces, de esta manera, el tronco encefálico interpreta las señales. Si la cantidad de impulsos nerviosos disminuye, es porque ha disminuido la presión arterial y, por supuesto, la respuesta va a ser aumentar aquellos mecanismos, utilizar aquellos mecanismos que aumenten esa presión arterial para llegar a un valor normal. Y uno de esos mecanismos puede ser aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando la cantidad de impulsos nerviosos generados allí y que llegan al tronco encefálico aumenta, entonces el mecanismo de reacción de ese tronco encefálico va a ser disminuir la presión arterial, bien sea con vasodilatación o disminución de la frecuencia cardíaca. En esta imagen tenemos un resumen de lo que es el mecanismo del reflejo baroreceptor. Fíjense, por ejemplo, en un individuo donde se ha producido un descenso de la presión arterial, bien sea por hemorragia, anestesia u otra condición, disminuye la cantidad de impulsos nerviosos que salen del baroreceptor, por eso disminuye la actividad de este receptor. Entonces, eso va a llegar hasta el sistema nervioso central, específicamente al centro vasomotor,
y se va a disparar la actividad simpática, va a aumentar la actividad simpática. A su vez va a disminuir la parasimpática. Ese aumento de la actividad simpática actúa sobre el músculo liso arteriolar produciendo vasoconstricción y eso automáticamente va a aumentar la resistencia vascular periférica. En el miocardio aumenta la contractilidad, disminuye el tiempo de la sístole, por lo tanto va a aumentar el gasto cardíaco. Porque la sístole, su disminución aumenta el gasto cardíaco porque da más tiempo al corazón para que se llenen los ventrículos y por lo tanto va a haber un mayor volumen de sangre que va a poder eyectar. A su vez, también aumenta la actividad del nódulo sinoatrial, aumentando la frecuencia cardíaca y por supuesto aumentando el gasto cardíaco. Todo esto tiene repercusión sobre el inicio de la activación del vasoreceptor, como cuando la presión arterial aumenta y llega a niveles normales, entonces se inhibe, ¿verdad?, ese reflejo, porque hay un feedback negativo. Esto de todas maneras ocurre constantemente cada vez que el corazón se contrae y se eyecta sangre hacia la aorta, se estimula este reflejo vasoreceptor. Entonces él siempre va a estar vigilando la presión arterial. Si disminuye, entonces se activa la parte simpática para que ocurra lo que ya acabamos de describir. Y si la presión arterial aumenta, entonces se activa la parte parasimpática para disminuir la presión sanguínea. El otro mecanismo de control es el reflejo receptor del volumen auricular. Este reflejo es captado o es producido por unos vasoreceptores que están en las paredes de los atrios, atrio derecho y atrio izquierdo. Su funcionamiento es idéntico al del seno carotidio y del arco aórtico, solo que estos vasoreceptores lo que van a medir es cambios de volumen. Cuando aumenta el volumen de las aurículas es porque está llegando una mayor cantidad de sangre a ellas y probablemente sea por un aumento de la presión arterial, entonces ellos se van a activar. En estos receptores, cuando son activados, se producen potenciales de acción que se transmiten en forma de impulsos nerviosos, igual que ocurre en el otro mecanismo vasoreceptor. Y entonces la cantidad de estos impulsos nerviosos va a aumentar según aumente el volumen de los atrios o aurículas. Entonces, el centro vasomotor a nivel de la médula oblongada va a recibir estas señales, ¿sí?, que viajan también a través del nervio vago. Entonces, cuando aumenta el volumen de los atrios, la cantidad de impulsos nerviosos va a aumentar, igual como ocurre en el reflejo vasoreceptor. Entonces, eso indica que hay un aumento de volumen y se disparan los mecanismos para disminuir la presión arterial. Por el contrario, cuando hay una hipotensión, entonces el volumen auricular desciende, la cantidad de impulsos que se generan es mucho menor a lo normal y entonces el mecanismo que se produce o la respuesta que se produce en el centro vasomotor va encaminada a aumentar la frecuencia cardíaca, producir vasoconstricción periférica, sobre todo en los órganos no críticos para garantizar el aporte sanguíneo a los órganos críticos como el encéfalo, como el miocardio, entre otros. Existen también los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores son células especiales que detectan cambios químicos en la sangre. Son más importantes para el aparato respiratorio, pero en el caso del aparato circulatorio funcionan muy bien en casos de hipotensión, mas no son tan eficientes en casos de hipertensión. Entonces, estos quimiorreceptores se encuentran ubicados en los cuerpos aórtico y carotidio, o sea, acompañando el seno carotidio y el cuerpo aórtico o el arco aórtico. Entonces, esas células están acumuladas por la pared externa de estos vasos
y reciben un importante aporte vascular de pequeñas arteriolas que hacen que estas células tengan un íntimo contacto con la circulación y puedan detectar cambios en la cantidad o saturación de oxígeno, de CO2 e hidrógeno. Entonces, ellos van a detectar un descenso en la concentración de oxígeno, un aumento en la concentración de CO2 y un aumento de hidrogeniones en el caso en que, por ejemplo, ocurra una hemorragia. Entonces, esa información va a ser enviada al sistema nervioso también en forma de impulsos nerviosos. Entonces, se van a activar los mecanismos necesarios para corregir ese problema. Entonces, yo les hablaba de hace rato de la médula oblongada, del centro vasomotor. Bueno, toda esa información que es recolectada por esos mecanismos de control va a llegar a la médula oblongada. En la médula oblongada está el centro vasomotor. Ese centro vasomotor tiene 3 componentes: una zona vasoconstrictora, una zona vasodilatadora y una zona sensorial. La zona sensorial recibe la información y según lo que se necesite activa a la vasodilatadora o a la vasoconstrictora. De la vasoconstrictora va a desencadenar una reacción del sistema nervioso autónomo simpático. La vasodilatadora va a actuar inhibiendo a la vasoconstrictora y entonces indirectamente se produce una vasodilatación. Este centro vasomotor recibe toda la información de los mecanismos de control a través de las fibras de los nervios vago y glosofaringio. Entonces, de esa manera la información llega allí. Además de los mecanismos que ya mencionamos, existen otras vías de control. Por ejemplo, en el caso de hipotensión, esa hipotensión actúa sobre el hipotálamo y activa el mecanismo de la producción de sed para que el individuo ingiera agua y esa agua tienda a aumentar el volumen sanguíneo. También se estimula la liberación de ADH, vasopresina, en la hipófisis y se produce un aumento de la liberación de renina en el riñón. Esta renina estimula la conversión de angiotensina 2 y esta a su vez estimula la liberación de aldosterona. Esta aldosterona actúa en el riñón aumentando la retención de sodio y agua. Cuando el efecto es el contrario, que en vez de hipotensión hay hipertensión, todos estos mecanismos se suprimen o se inhiben para ayudar a la diuresis, se produzca excreción de agua por parte del riñón y pueda disminuir la presión arterial. De los mecanismos de control que les había mencionado al principio, no hemos hablado, nos falta mencionar la reacción de alarma y defensa o el reflejo de lucha o huida, como lo ven en la imagen del gato. Entonces, esas son reacciones que ocurren para tratar de conservar la vida en casos que amenacen la integridad del individuo. Entonces, aquí en este tipo de reacción se da una activación simpática y se inactiva el parasimpático. Entonces, ¿qué eventos ocurren? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco y volumen sistólico. Lo que estamos es tratando de garantizar el flujo sanguíneo a los órganos que se necesitan para poder huir o luchar. Aumento de la conducción de los nodos sinoatrial y atrioventricular. Por supuesto, ese aumento de la conducción va a aumentar la frecuencia cardíaca. Aumento de la contractilidad del miocardio, ¿sí? Para aumentar la fuerza con que el miocardio eyecta la sangre hacia la aorta. Una disminución de la duración de la sístole para aumentar el volumen telediastólico y por supuesto el volumen sistólico.
Y por último, una vasodilatación coronaria y en el músculo esquelético, como lo veníamos diciendo, para garantizar el aporte sanguíneo adecuado para el músculo y para el miocardio, que tienen aumentado su metabolismo en ese momento. Y está el mecanismo opuesto que ocurre con menos frecuencia, pero puede ocurrir, que es el síncope vasovagal, que es lo que se conoce comúnmente como hacerse el muerto. Entonces, no es más que una activación parasimpática que disminuye la actividad simpática y como vemos en la imagen, pues el individuo prácticamente pierde la conciencia. Entonces, los eventos que ocurren son una vasodilatación en órganos no críticos. Si se produce esa vasodilatación a ese nivel, no se va a poder garantizar el flujo sanguíneo a los órganos críticos como el cerebro. Entonces, disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la contractilidad del miocardio, y entonces todo eso lleva a una disminución de la presión arterial. Y como hay disminución de la presión arterial, no hay un aporte adecuado de energía y oxígeno al encéfalo, y por eso tiende a perderse la conciencia. Entonces, esa reacción de hacerse el muerto, ¿sí? Dar una apariencia que no es la real, para tratar de engañar, por ejemplo, a un depredador. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias.